Buenos días, muy buenos días. Gracias, muchas gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño, con mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos desde las instalaciones del grupo ROCAF en la nueva FM 94.7 desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Contentos de estar este día miércoles 19 de abril del 2023 en este programa La Voz de la Justicia, y que vamos a platicar de estos temas jurídicos de la vida cotidiana. El día de hoy tenemos pues me parece que un tema muy interesante es esto que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace apenas un par de días, si no fue el día de ayer, donde resolvió que este paso, esta, eh, esta circunstancia donde la Guardia Nacional formó, eh, empezó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de este traspaso, de este paquete de artículos de la ley de la Guardia Nacional, eh, donde se establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, Interesante es este tema, muy interesante en la vida política de nuestro país, en las aspiraciones, las intenciones que tiene el presidente de la República, y pues esta bandera que retoma la oposición queriendo que visualizarse como una oposición fuerte, regia, ¿no? Pero me parece que sigue sin gustar mucho la oposición, sigue sin tener ahí una representación importante para la ciudadanía mexicana. Digo, algún sector evidentemente existirá con simpatías hacia la oposición, a esta oposición que pues ya hemos visto se han ido uniendo los tres partidos más importantes en nuestra República Mexicana, eh, pues PAN, PRI y PRD, y pues ellos enarbolan la bandera de la democracia diciendo que por ello se dio esta situación. La verdad es que me parece que no es así, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Pues todos sabemos que desde la creación de la Guardia Nacional, pues el presidente de la República ha puesto todo su arsenal, por así decirle, para combatir a la delincuencia y reducir la inseguridad en México. Las ha puesto en esta Guardia Nacional, ¿no? En esta Guardia Nacional que desde su creación ha venido con señalamientos a través de las cuales la ciudadanía, la oposición principalmente, pues ha argumentado acerca de una militarización. Eh, Recordemos que en marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales por las que se crea la Guardia Nacional como una institución civil en seguridad. Y ojo con este término, institución civil, ya que esa fue el aspecto base que analizaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma se estipuló en el artículo 21 de la Constitución que la Federación
contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. En mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se estipula que las Fuerzas Armadas estarán en funciones de seguridad hasta en marzo del 2024. En septiembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la que la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a sus operaciones y presupuesto. En octubre del 2022 se avala en el Congreso de la Unión una reforma por la cual se permite que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad hasta el 2028, y el 18 de abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita al ejército, debido a que el artículo 21 de la Constitución estipula que claramente que tiene que ser una institución de carácter civil. Aquí hay, me parece, temas muy interesantes que tomar en consideración, ¿no? El hecho es de que es cierto, esta Guardia Nacional fue creada por este gobierno con esta intención de estipularlo como una autoridad de índole civil. Es cierto también, este mismo gobierno después hace que transite toda esta Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional, cuando es claro que la Constitución hace alusión a que tiene que pertenecer a una institución de índole civil. El presidente de la República ya había comentado en algunas de sus mañaneras que sería un grave error que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que la pertenencia de la Guardia Nacional a la Sedena no debería ser así, y regresarse a una institución de índole civil. El presidente dijo que sería esto un grave error. Y pues aquí el tema, independientemente de esta circunstancia, es el por qué. Digo, ¿por qué los entes de gobierno, los políticos, el gobierno federal con su grupo de diputados y senadores crea una figura policial con implicaciones de índole civil, y después lo quiere pasar a la militar, a la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? El presidente de la República, los senadores y diputados de Morena no confían en la propia institución de seguridad pública federal. ¿Ese es el motivo? El hecho de que sea perteneciente a la militar, esto implicaría que no existan actos de corrupción, que los militares no dentro del régimen de la Secretaría de Defensa Nacional no podrá, o sería imposible que pudieran existir militares que fueran corruptos. Digo, me parece que todos sabemos que esto no es así. Luego, entonces, ¿por qué crear figuras jurídicas con una finalidad y después querer darle otra? Eso es lo que no se entiende. Además de que hay sectores donde han estado estos posicionados físicamente, estos señores de la Guardia Nacional, y la verdad que en esos sectores, en algunos lugares, no han sido bienvenidos, sobre todo por estas circunstancias que se han venido conociendo. Actividades donde la Guardia Nacional dispara y mata a una familia, mata a varios integrantes de una familia, y se dice que al parecer porque fueron confundidos, pero me parece que la finalidad de la Guardia Nacional es crear seguridad,
no lo contrario, no plantear aspectos de inseguridad, no realizar circunstancias donde las cuales la sociedad se sienta insegura. El Pleno de la Suprema Corte, y fíjense cuál fue el razonamiento de la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que trasladar el control operativo y administrativo a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es inconstitucional. Por 8 votos en contra de 3 de los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, el máximo tribunal constitucional del país aprobó la invalidez de porciones normativas de un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 7 de la Ley de Guardia Nacional, de 2 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y de 1 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, todos en materia de Guardia Nacional y de seguridad pública. Con el voto aprobatorio de Alfredo Gutiérrez, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y de la presidenta de la Corte, Norma Piña, del decreto confeccionado bajo la ponencia de Juan Luis González Alcántara, se declaró también la invalidez de los artículos transitorios tercero, sexto y séptimo del decreto impugnado por la minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores mediante acción de inconstitucionalidad promulgado el 9 de septiembre del año pasado. Vamos a seguir platicando de este tema después de nuestro primer corte. Volvemos. Aquí en su programa La Voz de la Justicia estamos platicando de este tema de la Suprema Corte de Justicia, donde determinó inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí me parece que evidentemente es un claro retroceso, afecta al presidente de la República, es un claro retroceso a sus pretensiones del presidente de la República, y decíamos hace un momento, esto es retomado por la oposición que se quiere hacer presente, ¿no?, a través de lo que salga, de lo que suceda en el ámbito político, jurídico mexicano. Y ya escuché yo por ahí unos gritos donde decía que sí se pudo, ¿no? Sí se pudo. Como que si hubiera todos los partidos de oposición hubieran realizado este tipo de inconformidades a través de esta acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, sí, ¿no?, afecta a las pretensiones del presidente de la República. Las intenciones del presidente de la República, pues inicialmente a lo mejor no eran así, pero posteriormente se determinó esta clara intención del presidente a que la Guardia Nacional perteneciera a la Sedena, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el hecho de que pues algunos, sobre todo candidatos, funcionarios públicos de Morena, dijeran que no era una militarización, pues la verdad es que si la base fundamental de la seguridad a nivel nacional está en los hombros de la Guardia Nacional, y esta pertenece a la Secretaría de Defensa Nacional, pues de hecho, ¿no?, es y de derecho también, ya lo dijo, lo acaba de decir la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, era
una circunstancia donde los militares estaban realizando una función distinta a la que le corresponde. La función de los militares y la Guardia Nacional, que pertenecía a los militares, no es una actividad encargada de la seguridad pública civil. También dijo la Corte que pues se van a tener que, tienen todavía la posibilidad los militares de realizar este auxilio a los entes, tanto de los tres niveles de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal. Pero sí es que también fue clara la Suprema Corte al decir que tiene que regresar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, es cierto, existe la otra vertiente, el hecho, porque no están diciendo que desaparezca la Guardia Nacional, sino están diciendo que no debe pertenecer o formar parte de la Sedena, que quien debe de elegir al director de la Guardia Nacional no tiene que ser el secretario de la Defensa Nacional, pues era obvio, ¿no? Él era el que decidía y pues eran, al pertenecer a la Sedena, pues eran militares los que estaban ahí. Que no es el secretario de Defensa Nacional que tiene que decidir sobre quién va a llevar la rienda de la Guardia Nacional. Ahora, pensar que por este tipo de circunstancias significaría que se tiene que derrumbar la Guardia Nacional, quedará inoperante. Me parece que no es la circunstancia que fue propuesta ni indicada por la Suprema Corte de Justicia, sino que, tal y como lo dice la Constitución, debe formar parte de una institución de índole civil. Y aquí es la duda. ¿En serio el presidente de la República no tendrá asesores adecuados para que le dijeran que estas acciones que pues él esté tomando y que pudiera ser que la esté realizando porque realmente pretende que el desarrollo de la seguridad pública en México sea lo mejor, disminuya la inseguridad y que todo esto sea en beneficio de el pueblo mexicano? Pero somos un país de leyes, como la mayor parte de los países en el mundo, y si el presidente de la República ha dicho que él es una persona demócrata, respetuoso de las leyes, y decía nadie por encima de la ley, entonces ¿por qué realizar estas circunstancias que pudieran pensarse que son buenas pero parecieran malas, como dice el dicho? La verdad es que no se entiende el por qué este tipo de circunstancias. Sigue siendo la nota, resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto impugnado a través de los artículos analizados en este apartado realiza. Este se opone al texto del artículo 21 de la Constitución, que como una garantía de carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública, quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones. Cita el proyecto de sentencia aprobado por mayoría de 8 votos. Para el ministro Pardo, el constituyente permanente ordenó que el artículo 21 de la Constitución, que la Guardia Nacional debe estar adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Aquí lo que debatimos es hasta dónde abarca este concepto de adscripción para efectos de si se afecta o no la naturaleza civil de la Guardia Nacional.
El punto es que nuestro constituyente permanente puso pues no sé cómo llamarlo, un candado que es expreso y que no es debatible. Esta es una institución que debe ser civil, disciplinada y profesional. Debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. En su turno, el ministro Lainez afirmó que la transferencia de atribuciones y facultades de la Sedena efectivamente vacía de contenido la adscripción que mandató la Constitución de manera concreta y que expresa en favor de la dependencia del ramo de seguridad pública. Es cierto que no se modificó el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, que mantiene adscripción de la Guardia Nacional, admitió, como antes había explicado la ministra Loretta Ortiz, pero esto se reduce a una adscripción meramente formal y de ninguna manera material o sustantiva a esta dependencia. Desde la óptica de la ministra presidenta de la Corte, es fundamental optar por un entendimiento escrito y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas le corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas, refirió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos en un momento.